Personas que quizás están en una relación de pareja en la que no se sienten libres, justamente es esa sensación de falta de libertad la que debuta en el cuerpo. ¿En qué se fundamenta esa relación directa entre ansiedad y nuestra preocupación? Empezamos con temblores, con movimientos, con apretar la mandíbula, el puño. Todo eso lo que nos refleja es que hay una energía ahí que no ha podido salir, que también la ansiedad ocupa un plano a nivel emocional. Ese miedo, ese agobio, esa tensión que se vive por dentro, ese miedo al miedo, por ejemplo, del ataque de pánico, ¿no? Hay una parte física, hay una parte emocional y luego está la parte mental. Me duró mucho tiempo hasta que me di cuenta de decir, hey, aquí pasa algo, esto va a ser para siempre. Hay dos miedos muy comunes y muy grandes dentro de toda esta gama de vivencias y experiencias, y es el miedo a la muerte y luego el miedo a la locura. ¿Cómo explicarías la diferencia entre sensaciones de ansiedad o una ansiedad ya más patológica? Shayla Romero es psicooncóloga y experta en trauma emocional con más de 20 años de experiencia en el ámbito clínico y sanitario. Especialista en terapia EMDR, PNL y coaching estratégico emocional. Ha desarrollado el método Calma 3C para el manejo del estrés y la ansiedad. Es autora del libro Ansiedad, estoy hasta los huevos, donde transmite de forma divertida y muy didáctica lo que es relacionarse con la ansiedad. A través de conferencias, congresos y acompañamiento terapéutico ayuda a muchas personas a transformar sus emociones y a encontrar su equilibrio. Muy buenos días a todos y a todas, de nuevo aquí, de Tal Árbol, Tal Astilla, una invitada muy especial, amiga, compañera de aventuras y también psicóloga, especialista en ansiedad. ¿Qué tal, Shayla? ¿Cómo estás? Pues aquí con muchas ganas de estar este ratito contigo y bueno, pues deseando pasarlo como sabemos pasarlo, bien. Claro Y que divertido, sí. a tope. Tengo una pregunta antes de empezar con todo lo que refiere a tu especialidad, que es ¿en qué aspectos de tus ancestros te ves más reflejada? ¿En qué aspectos me veo reflejada? Pues mira, aunque esta pregunta no me la esperaba, porque empezamos bien, ¿eh, Cristian? Me veo reflejada en el aspecto de lo tradicional, en el sentido de comunidad, de piña, de estar con ellos y de estar para ellos también en el servicio, en el sentido de cuando te necesitan estar ahí. Me veo reflejada en esta entrega. Fantástico. Muchas gracias por abrirnos tu corazón. Referente a la ansiedad, hay veces que usamos la palabra ansiedad sin conocer, sin saber. Entonces, ¿cómo explicarías a una persona que dice, tengo ansiedad o siento que tengo ansiedad? ¿Cómo explicarías un poquito para que entendiera, bueno, la diferencia entre una ansiedad, digamos, de sensaciones de ansiedad o una ansiedad ya más patológica? Bueno, teniendo en cuenta que hay veces que una persona puede decir, es que yo soy ansioso. Una cuestión es identificar nuestra identidad con la ansiedad y otra cosa es tener rasgos ansiosos. Podemos sentirnos ansiosos, pero eso no quiere decir que la ansiedad se personifique en nuestra persona como parte nuclear de nuestra identidad, ¿no? Lo que es el trastorno ansioso como tal. Porque dentro de la ansiedad además hay como una gama muy amplia, ¿no? Pues que si generalizada, que si no específica. Luego ya empezamos ahí con el pánico. Pero como yo lo suelo explicar, Cristian, es que todo empieza por ciertas señales, experiencias que vivimos en nuestro cuerpo, que puede ser el mismo estrés, la misma activación, la misma energía en los nervios, que va empezando ahí en escalada, va subiendo peldañitos de sensaciones y entonces empezamos a tener todo ese catálogo, como yo digo, pero ya no solamente físico, taquicardias, nudo en la garganta, en el estómago, esa presión, a veces parestesias, porque ya son sensaciones de hormigueo, sensaciones de visión borrosa, presión en la cabeza, sino que también la ansiedad ocupa un plano a nivel emocional. Ese miedo, ese agobio, esa tensión que se vive por dentro, ese miedo al miedo, por ejemplo, del ataque de pánico, ¿no? Entonces, como yo lo verbalizo, es que hay una parte física, hay una parte emocional y luego está la parte mental, en la que todos nuestros pensamientos parece que están un poco como atropellados y acelerados. Pensamientos muchas veces obviamente negativos, porque además la ansiedad se habla desde este enfoque de hacia el futuro, obviamente un futuro que también tiene que ver con un pasado, con una historia que nosotros traemos de nuestros ancestros también aquí a este momento para vivir el presente y para proyectarlo hacia adelante. Entonces, la persona que está ansiosa pues tiene estos pensamientos de qué va a pasar, de este planificar, de este organizar, a veces con ese perfil a veces exigentes y perfeccionistas que nos lleva a ese agobio, ¿no? De no llegar a cumplir
según qué, bueno, estándares nuestros o de otros, y eso nos hace desvivirnos y vivirnos con ese anhelo y con ese ansia y con ese agobio de no ser esas personas que se espera de nosotros también, ¿no? Tendría que ver ahí un poco también con nuestra identidad y con nosotros mismos, cómo estamos conectados. Nos empezamos a dar cuenta de la complejidad de todo esto. Realmente, para empezar, ¿no? El aspecto de esa relación directa entre ansiedad y nuestra preocupación o proyección del mañana, ¿cuál dirías que es? ¿En qué se fundamenta o suele ser más común la opción de tener ansiedad? Bueno, lo cierto es que cada persona y cada historia es particular, individual, no es una... A mí me gusta tratar a las personas cuando vienen a la consulta, por ejemplo, ¿no? Que más allá de que los síntomas puedan ser similares o comunes y las circunstancias que nos puedan llevar a vivirlo puedan ser también como que tienen un patrón, pero hay personas que quizás están en una relación de pareja en la que no se sienten libres y justamente es esa sensación de falta de libertad la que debuta en el cuerpo, porque como ya sabemos, el cuerpo manifiesta lo que la boca se va callando. Quizás puede ser en el trabajo, en el que siento que no se me valora, no se me reconoce, por mucho que haga, parece que nunca es suficiente. Estas verbalizaciones y creencias que hacemos en nuestra mente de no soy querible, no me van a reconocer, no me valoran, paso desapercibida. Con los amigos también, no me tienen en cuenta, no me llaman, pasa de mí. Entonces, en función de la esfera en la que, bueno, estamos viviendo en ese momento, porque podemos tener en cuenta que esto pasa desde que somos niños, tener estos ciertos rasgos ansiosos, adolescentes y también adultos. No es una cosa que dices, ostras, ahora yo con 40, con 50 tengo ansiedad, pero ¿de dónde viene? ¿Pero por qué? ¿No? ¿Qué momento vital estoy atravesando? ¿Estoy siendo coherente conmigo? ¿Me estoy respetando? Porque esto es algo que yo siempre digo, ¿no? Cuando somos coherentes y nos escuchamos y nos respetamos, es más difícil que haya fisuras para hacer ciertas manifestaciones, ya sean físicas, mentales bueno, o emocionales, ¿no? Pero obviamente cuando esa fisura existe porque ya de atrás hemos aprendido a ser fieles a nuestros antepasados, a nuestros padres, a lo que ellos quieren o esperan de nosotros, ahí nos vamos desligando. Lo que yo digo es que nos vamos desconectando de nuestra propia esencia y de quien yo soy para dar una imagen de lo que otros esperan de mí. Y entonces ahí es donde, jolín, si yo he proyectado hacia el futuro ser alguien que no estoy siendo o demostrar algo que parece que me está costando mucho, ahí vivo ese principio de incomodidad, ese principio de angustia y de ansiedad de no voy a llegar a cubrir esa expectativa. Y ya no que sea real, sino, bueno, real, consciente, sino incluso también inconsciente, ¿no? De un pensamiento hacia el futuro cuando la mente está constantemente planificando y proyectando. Pero tengamos en cuenta que como seres humanos, la planificación también es algo que necesitamos en nuestra vida para sentir seguridad. Porque cuando el entorno es predecible y seguro, nosotros nos vamos a sentir más confortables y vamos a tener esta conciencia de predictibilidad que nos hace relajarnos a nuestro sistema nervioso también, ¿no? Y cuando eso no se sabe, cuándo va a ser suficiente, cuándo los vamos a tener contentos o cuándo nos van a reconocer, hay una ansia por llegar, hay una ansia por alcanzar y a veces incluso por llenar vacíos existenciales que con los que cargamos que quizás no son ni nuestros, ¿no? Wow, qué confusión llevamos en la cabeza con tanta necesidad de... Menudo melón. Menudo. Tanto proyectar y tanto cubrir expectativas. Entiendo que todo esto va muy de la mano a cómo uno tiene asentada la autoestima, ¿no? Bueno, la autoestima y el amor propio y el vínculo, o sea, si nos volvemos como muy hacia atrás, hacia el principio y el origen, los rasgos ansiosos tienen que ver con un vínculo de apego ansioso, en el cual lo que se manifiesta de forma sencilla y reduccionista es que ha habido una dificultad a la hora de explorar el entorno con confianza y seguridad. Esto como lo vemos, pues papás en los que a lo mejor con los niños son muy de, ay, ten cuidado, ay, no vayas, uy, eso es peligroso, llámame cuando llegues, ay, ¿estás seguro? ¿Pero dónde? ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Y te vas a ir a la chaqueta? Entonces, ese explorar se siente como un desafío y muy hostil, entonces la energía y el ímpetu que vamos a tener a la hora de afrontar situaciones nuevas, porque la vida es un constante cambio, ¿no? Y experiencias por doquier, nos va a costar mucho. Y vamos a tener esa ansiedad de sentirnos en peligro, de no sentirnos protegidos. Al fin y al cabo, la ansiedad tiene que ver con una activación de nuestro sistema nervioso simpático, que es la activación que se produce para huir, luchar, atacar, pelear. Entonces,
cuando yo eso no lo tengo entrenado, porque es como, no me dejan, porque me han tenido ahí en un circulito protegiéndome para que no me pase nada, en burbujita, ¿no? Claro, salgo yo al mundo y es todo un desafío. Esto no me lo esperaba, ¿no? ¿A quién hay que ahora ser condescendiente? ¿A quién hay que agradar? ¿A quién hay que alegrar, no? Entonces, ese sería un poco como el origen. Obviamente, dentro del círculo de seguridad, de la teoría del círculo de seguridad, se habla que es en la parte de arriba donde no hay esa exploración y donde no hay un acompañamiento. Por ejemplo, en la parte de abajo tendríamos más lo que tiene que ver con el apego evitativo y eso está más relacionado con rasgos depresivos y luego un problema de que es impredecible, que sería el apego desorganizado, ¿no? Es como un día me quieren, otro día no, un día me alaban, el otro me castigan, entonces ahí es donde el mundo es impredecible. Obviamente, el apego ansioso es el que está más relacionado con la ansiedad, que tendría que ver con esto, ¿no? Es con el explorar, el salir al mundo, el ser mayor, el crecer, no está permitido o no está bien visto o no ha sido acompañado, como suelo yo compartir a los pacientes, ¿no? Es que te han acompañado en la vida, han acompañado a la independencia, a la libertad, no está mal vista, el que te salgas fuera de lo normal, de lo que se espera de ti. Y ahí es donde aparece como esta revelación de decir, ostras, es verdad, es que cuando yo intentaba hacer algo me han dicho, ¿pero dónde vas? ¿Pero a quién se le ocurre? ¿Pero estás loco? Eso no lo hacemos nosotros, eso no lo hacemos aquí, ¿no? Es un poco como, ¡ah! Madre mía, qué angustia, me falta el aire, me falta el oxígeno, ¿no? Es como ese desafío, no puedo ser yo. Y ahí es lo que yo vivo como esa incoherencia, esa incongruencia, esa desconexión de mi propia, pues por así decir, semillita, origen de quiénes somos, ¿no? De nuestro núcleo. Usas términos y explicas la situación y eso es lo que me gusta mucho de cómo abordas la ansiedad desde una visión muy holística, ¿no? Muy amplia de todo lo que es la persona en todo su recorrido desde el inicio hasta, bueno, si hay que mirar al futuro, pues se mira, pero con otras gafas, ¿no? Porque desde luego estar mirando con unas gafas con mala graduación no funciona, con lo cual esta visión tan holística y nombras los apegos, un aspecto también que mucha gente merecería la pena realmente que conociera y se viera identificada en ellos para comprender tantas cosas, ¿verdad? ¿Qué te llevó a que decir, mira, la ansiedad es en lo que yo voy a volcar toda mi energía o gran parte de ella? Obviamente en consulta vemos de todo, ya lo sabes. Lo que sucede que cuando la mayor parte de la población que te visita viene con esta, como hoy me decía un paciente en la mañana, dice, es que esta es la nueva pandemia, ¿no? De esta era. Yo digo, pues sí, porque las estadísticas, la verdad que más allá de que sean estadísticas, no son nada positivas, porque se habla de que un 60% de la población tiene rasgos ansiosos. Entonces lo que me llevó a poner toda mi energía fue justamente la alta demanda de las personas que venían, ¿no? Entonces eso me llevó a, vamos a ver de qué forma podemos ofrecer a los pacientes que vienen herramientas y estrategias para que les ayuden. Porque me veía también en la circunstancia en la que alguien, bueno, pues oye, no sabía cómo respirar, algo tan sencillo como ayudarnos de nuestro propio cuerpo o de estas sensaciones que vivimos en lugar de alarmarnos y verlo como, ¡ah! Es que mira, el nudo, la presión, es que me va a dar un infarto, ¿qué me pasa? Me voy a morir. Y es como el cuerpo está hablando. Y el lenguaje del cuerpo, cuando no lo entendemos, cuando no lo escuchamos, cuando no lo aterrizamos, nos desconcierta y nos abruma. Y poder hacer esa lectura de nuestros síntomas y ver qué hay detrás de ello, pues la verdad que calmaba bastante. Entonces dije, jolín, pues yo creo que aquí podemos hacer una buena labor. Venga, Saila, aquí vamos a exprimir todas estas herramientas para ofrecérselas a los pacientes y que puedan hacer su propio manual. Porque luego cada uno tiene que escucharse y aprenderse. Es como venimos con hojas en blanco, como el folio ahí sin nada escrito, pero vamos escribiendo nuestra historia y ahora vamos a ver qué es lo que hemos escrito de nuestra historia, qué es lo que nos dice nuestro cuerpo, cómo vienen, ¿no? Entretejidos con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, y sabernos mirar dentro con unos ojos amables lo cambia todo. Así que esa fue la verdad que mi motivación y mi intención para... Bueno, ya son más de 20 años lo que llevo trabajando. Me encanta también trabajar todo lo que tiene que ver con el trauma, porque obviamente la ansiedad es un rasgo y un signo más
de a veces experiencias traumáticas que traemos detrás, ¿no? Entonces, pues la verdad que para mí es una combinación fantástica. Porque trauma también, sí, tengo entendido que es algo que trabajas con la técnica EMDR, ¿verdad? Que funciona Ujú, bastante bien. ujú, ujú, totalmente. Cuando hablas de desconexión del cuerpo, me llama mucho la atención, me conecta mucho para darle sentido, tanto por mi experiencia personal como para pacientes también, que dices, es que realmente hay una desconexión corporal y de conciencia corporal bestial, ¿no? Cuando una persona no acaba de comprender qué está pasando en el cuerpo, como tú dices, pero también a nivel mental, ¿no? Como paso previo a esa desconexión corporal, como ese paso previo que sería la desconexión de poder gestionar creencias o pensamientos. ¿Cómo puede una persona aprender, ¿no? A empezar a observar esas creencias, cómo se habla a sí mismo, cómo funciona la mente, ¿no? Para activar todo eso. Bueno, necesitamos parar. Primero, en primer lugar, ¿no? Venimos con esa aceleración, entonces a veces aprender un nuevo lenguaje cuando no nos lo han enseñado es poco a poco, es progresivo, no va a ser de golpe, porque yo entiendo que la demanda es como, "Ah, tengo la ansiedad, me voy a curar, pero esto se me va a pasar", porque la sensación de individualidad, de decir, esto solo me pasa a mí, en el momento en el que dices, no, mira, hay más personas, en esa lectura que hacemos, uno se siente identificado, ya siente que hay alguien que está hablando mi idioma y desde ahí poder hacer ese baile para poder acompañarlo, ¿no? Pero obviamente, si venimos de una experiencia vital en la que no ha habido un acompañamiento cuando tú traías a casa del colegio, me ha pasado que mis compañeros me han ido al estuche, no me han invitado al cumpleaños, es que no han querido jugar conmigo en el recreo y no hay un espacio para acompañar y mirar eso, cuéntame, a ver, pero ¿cómo ha sido? ¿Pero qué ha pasado? ¿Cómo te sientes? No hay un ordenar, todo eso está virgen. Porque claro, si llegamos a casa y nuestros padres nos decían, anda, anda, venga, no me vengas con tonterías, calla que estoy escuchando las noticias, sí, ya me gustaría a mí tener esos problemas, ¿no? Que todos los problemas sean eso. ¿Qué hacemos? Estamos minimizando, estamos negando, estamos excluyendo la posibilidad de que todo eso que tú vives como persona pueda ser mirado, atendido y acompañado. Y el espacio de terapia justamente es este espacio seguro en el que vamos a mirar y acompañar. Y el mero hecho de poder hacer esto ya es, perdón, ya es calmante, ya es como, uff, qué reconfortante, qué acogedor de, me miran, me siento sentido, cosa que no me ha pasado. Hay personas que no hablan de sus emociones. ¿Cómo estás? Bien mal. Pero bien mal es muy, no sé, es como el yin y el yang, ¿no? Es como, se cierra ahí el catálogo, ¿no? ¿Dónde está la amplitud? Que te sientes triste, angustiado y a veces no tenemos esta conciencia de, pues no lo sé, ¿no? Pues no sé, pues bien. ¿Y dónde lo sientes en el cuerpo? ¡Uh! Pues yo qué sé dónde lo siento. De nuevo esa desconexión. ¿Por qué? Porque cuando somos pequeñitos, si tú dices, ¡ay, es que tengo hambre! Y te dicen, tú no tienes hambre, tú lo que tienes es sueño, te estás muriendo de sueño, venga a la cama. Y como decir, madre mía, sabes más de mi cuerpo que yo. No hay un pararse a escuchar de, a ver, pero ¿qué le pasa a ese cuerpecito? A ver, ¿estás cansadito? ¿Estás triste? ¿Tienes miedo? Sino que hay una imposición porque al adulto nos resulta mucho más cómodo muchas veces, y me incluyo, no es como, uff, mira, es que no tengo tiempo ahora yo para atender esto, venga, a la cama, venga, come y ya, y no des más la lata. Entonces esta imposición nos hace desconectar, nos hace dudar de entonces esto que siento, esto aquí en la boca del estómago, entonces esto es hambre. Es que pensaba que era miedo o tristeza. Entonces, ¿qué hacemos una asociación de cuando sienta esto, como? Entonces se produce la ingesta emocional, tapo agujero emocional con comida. Quien dice comida, dice drogas, dice sexo, compras, trabajo, lo que sea, ¿no? Entonces, como no hay un parar a leer mi emocionalidad, mi corporalidad, pues yo me dejo guiar, obviamente, porque somos niños, por así decir, no tenemos ni idea del mundo. Pero si tenemos un adulto que no nos escucha y acompaña en esas, verbalizaciones o en esas expresiones manifiestas, porque a veces nos faltan palabras para explicar las experiencias. Y esto tiene que ver con el hemisferio derecho, con la maduración cerebral también. Es algo progresivo. No podemos poner palabras a experiencias cuando hay trauma y cuando tampoco tenemos la capacidad de explicar. Imagínate un niño que te dice,
Oye, Cristian, es que lo que siento es una cierta congoja por lo vivido en el colegio, que me han excluido y no me he sentido parte de ni que pertenezco. Pues bueno, pues te asustas, te caes. Y de le dices, ¿qué es esto? Un telerín que me viene aquí a mi casa. Entonces, lo vamos aprendiendo poco a poco, pero en ese poco a poco, según de quién nos rodeamos, nos censuran, suprimen, desplazan y todo esto no nos hace que se acoja y se experimente como la experiencia que es. Entonces, sí, esa desconexión es algo que hemos aprendido. Ese volver a reconectar es posible, pero necesita de un ir poco a poco. Y un ejercicio muy sencillito y muy potente que yo enseño a los pacientes en consulta es tan sencillo como parar a escucharnos y decirnos, ¿qué noto? Pero ya sea sensación física o emocional, sed, hambre, sueño, pis, nervios, tensión, ¿qué noto? Y poco a poco ir ubicándole una casa a eso que sentimos en el cuerpo. Como digo yo, como si tuviéramos una gran lupa, un gran detector que vamos ahí como recorriendo para saber dónde vive, dónde en el cuerpo, porque nos cuesta mucho. Y no es una carrera, no es aquí, no es como, vale, ya en alguna parte más, ¿qué noto y dónde? Dos preguntas muy potentes. Para la tercera ya rematar y decir, ¿me puedo quedar con esa sensación y preguntar, ¿qué necesita esa sensación de mí ahora? Simplemente que la sienta, que la acompañe, si tengo sed, oye, beber, ¿no? ¿Cuántas veces? Es que no he bebido en toda la mañana. Es el primer momento que me siento. Si es que no he parado. Pero el cuerpo necesitaba parar, necesitaba beber, necesitaba ir al baño, necesitaba desconectar y no nos lo hemos dado. Luego la consecuencia y el recibo viene. Al final del día, de la semana, el fin de semana que nos ponemos malos, las vacaciones que vienen las gripes. ¿Por qué? Porque estamos ahí sosteniendo tanta tensión que cuando el cuerpo dice, esta es la mía, ¡pum!, viene todo de golpe, ¿no? Si aprendemos a escucharnos de poquito a poquito, ser respetuosos y sentirnos ese acompañamiento, todo cambia, porque es como un, estoy aquí conmigo, me escucho, me acompaño, que me dice y me lo doy. Y esto es el desafío real. Me lo doy, pero si nunca me lo han dado va a ser nuevo para mí. Enseguida voy a querer salir de ahí. Entonces este es ejercicio terapéutico de acompañarme y estar en la medida de lo que puedo tolerar. Porque todos tenemos una ventana de tolerancia. Entonces hay personas que toleran menos y hay personas que toleran más. Y aquello de, por ejemplo, la terapia de exposición en vivo, ¿no? De ¡fum!, de que nos empujen ahí y nos tiren en medio del océano si tenemos miedo a nadar, pues es contraproducente, porque es como tendremos que empezar metiendo el dedito poco a poco. Igual que con el aprendizaje de escucharnos y de saber leernos y de acompañarnos, ¿no? Poquito a poco. ¿Puedo tolerar esto? Pues vale, un poquito, ya está. Un poquito más cada día. Pero no abandonarlo, porque si no volveríamos a vivir lo que vivimos en un momento pasado nuestro, ¿no? El que no hay nadie ahí para atender, para escuchar, para acompañar. Entonces, me quedo, bueno, si ya no puede ser más, me vuelvo, pero vuelvo otra vez. Es como un decirle a mi pequeña Saila que volveré, que está conmigo, que vive en mí y no voy a dejar de atenderla. Entonces, este ejercicio, ¿no?, llevado a la práctica, y bueno, pues hay veces que no es tan sencillo como lo cuento yo aquí ahora, pero bueno, por si sirve a las personas que nos están viendo y escuchando de una pequeña guía, esas 3 preguntas de qué noto, dónde y qué necesita esa parte de mí, pues ya es muy valioso y potente. Desde luego parar ya no es fácil, ¿no? Como tú dices, no es fácil, pero estamos tan acostumbrados a una cantidad de estímulos, a un estilo de vida que nos arrastra, nos empuja por tendencia, por creencias, por miedo, por todo lo que conocemos, pero que a veces no atendemos. Y el salirte de tu propia historia y verte desde fuera, ¿no? Y ponerte a lo mejor unas gafas con otra graduación y ver la película desde fuera, estamos hablando de aspecto mental, emocional, físico, estamos hablando de aspecto, entiendo que también, ¿qué opinas, no? De tema alimentación, suplementación, tomar el sol, todas estas prácticas que son fundamentales para el ser humano, pero que desde luego ahora están como recobrando un poquito de vida por tanta información que podemos encontrar. Cosas tan fundamentales como hidratarse, dormir, tomar el sol como seres humanos que somos. ¿Qué opinas de todas estas fórmulas? Entiendo que las llevas a cabo, claro.
Pues fíjate, si es que esto es el sentido común volviendo a nuestras vidas, Mm, ¿verdad? Aquello que ya hacían los nuestros, estar en contacto con la naturaleza, con la tierra, andar descalzos por la playa, llenarnos de energía, de esta vitalidad. Lo que pasa que en esta vida del hacer, del producir, del conseguir, del lograr, se nos olvida ser. mm. Es cuando ese parar se convierte en un desafío y que ahora cada vez es más difícil parar porque no tenemos tiempo ni para aburrirnos. Yo me acuerdo cuando era pequeña que decía mucho esto de me aburro, me aburro, ¿no? Y ahora es como, es que ahora no te puedes aburrir porque en el momento en el que tienes un tiempo coges el móvil. Entonces todo esto a nuestro cerebro le empieza a desarrollar circuitos neurológicos dopaminérgicos, está el cortisol ahí también haciendo de las suyas, ¿no? En nuestra vida a tope, al máximo. Una vida en la que hay un espacio para esos rayitos del sol de la mañana que nos viene fantástico para que nuestro cortisol se segregue cuando se tiene que segregar, porque el cortisol es una hormona que está en el cuerpo y sí o sí, que es la hormona del estrés, va a producirse, pero el sol de la mañana, el hacer unos estiramientos, el mover el cuerpo, porque claro, cada vez somos más sedentarios, más tiempo sentados en una silla, pero el cuerpo no está hecho para estar sentado, está para mover. Tenemos articulaciones, esa movilidad, no la aprovechamos, luego nos quedamos ahí que parecemos de cartón piedra, ¿no? Y todo esto el cuerpo le hace resentir, porque a nivel emocional vamos a percibir como que mi cuerpo no me está respondiendo. Jolín, mi cuerpo no me responde. Y eso nos afecta a nivel de ánimo y nos angustia. Y empiezan las comparaciones y empieza la ansiedad. Ya me veo yo dentro de 10 años que no voy a poder hacer nada. Y me vivo ahí, ¿no? En la angustia, como digo yo, Cristian, en la prórroga de la vida. No estamos viviendo el momento presente, no estamos disfrutando de lo que tenemos. Tenemos campo, salgamos, sol, tomemos el sol. Y los suplementos, ¿por qué? Pues porque también a veces nuestra alimentación, los alimentos que comemos, ingerimos, como no tienen todos los nutrientes que tenían antes, porque bueno, pues por eso que son de explotaciones, consumo en el que hay pues pesticidas y ya sabemos esa producción rápida y a veces transgénica, necesitamos ese extra. Y hay, bueno, pues alimentos que no tienen el triptófano como los podían tener antes, el magnesio, no, el colágeno, todo esto que a veces, pues el omega 3 que se escucha hablar, que uno quiere saber cuál es el mejor suplemento. Yo ahí no soy nutricionista, pero sí que es cierto que a nivel de omega 3 es lo que más también está relacionado, y el magnesio, con nuestro sistema nervioso, con lo que nos puede ayudar a nivel cerebral. Que tengo yo aquí mi cerebro de repuesto. Verde, cerebro verde. Está, está en formol. No será el color natural, ¿no? Este ya está diseccionado. Bueno, hablando de moverse, de mover el cuerpo, vale la pena romper el hielo y decir que Shaila y yo a las 7:30 estábamos compartiendo una clase de kickboxing. Estamos aquí online conectados, pero vamos, que estamos a 3 calles, como el que dice, y bueno, qué interesante, ¿no? Estábamos ahí liberando la tensión, Cristian. También hay que, ¿no? Fundamental. Encontrar el deporte, porque fíjate, está muy bien todo lo que tiene que ver con el fluir, el flow, la vida slow, el meditar, perfecto, pero la energía que se queda atascada y atrapada en el cuerpo, necesitamos sacarla. Porque muchas veces, según con qué ejercicios terapéuticos entramos en contacto, empezamos con temblores, con movimientos, con apretar la mandíbula, el puño. Todo eso lo que nos refleja es que hay una energía ahí que no ha podido salir porque nos dijeron, no te quiero ver, siéntate ahí, no te muevas. Y tu cuerpo se quedó con esa energía para adentro. Y necesitamos sacarla, necesitamos soltarla, necesitamos un poco airearla, ¿no? Porque si no, se nos hace ahí... ¡Oh! Hubiéramos descubierto, bueno, yo hubiera descubierto algo así, este deporte, o bueno, un poquito cualquier forma de decir, voy a sudar, Total. voy a soltar, y en una Nos hubiera hecho época, tanto bien. uy, yo recuerdo mi época de sentir la ansiedad y no darle importancia, por decir, bueno, pues forma parte un poquito del, me duró un tiempo, ¿no? Que de ahí viene la siguiente pregunta, me duró mucho tiempo
hasta que me di cuenta de decir, hey, aquí pasa algo, esto, ¿qué pasa? ¿Va a ser para siempre? ¿No? Entiendo que hay bastantes pacientes que en tu consulta habrá momentos en los que te dirán, oye, ¿esto qué pasa? ¿Será para siempre o qué pasa? ¿No? Sí. La primera pregunta estrella cuando vienen la primera cita es, ¿pero se me va a pasar? No es como, ¿esto va a ser así para siempre? ¿Se me irá? ¿No? Con esa ansiedad justamente en la verbalización, sí, lo preguntan. Antes has nombrado al principio, has nombrado el pánico. También puedo decir que soy experimentador de un ataque de pánico. Ahí están experiencias extremas, ¿no? De vivencias. Y a veces yo la he llegado a comparar con, bueno, desde el punto de vista espiritual, que hoy aquí no lo tratamos, pero tú y yo perfectamente podríamos abrir debate de espiritualidad y de autoconocimiento más espiritual, pero que no es el caso. Pero este ataque de pánico que a tanta gente o lo experimentan y sienten esa absoluta despersonalización o abstracción o sentimiento de desaparición o muerte, o no, o tienen miedo porque como que están al límite entre cruzar esa puerta que te lleva a ese estado tan extremo. ¿Cuántas personas realmente manifiestan dentro de su estado de ansiedad ese miedo a cruzar esa línea de llegar a un punto de, hostia, como a ver si luego no vuelvo? Hay dos miedos muy comunes y muy grandes dentro de toda esta gama de vivencias y experiencias, y es el miedo a la muerte, porque se le parece como este infarto, el me voy a morir, y luego el miedo a la locura. El madre mía, a ver si me voy a quedar para allá, a ver si me voy a volver loco, porque es el miedo al miedo. Fíjate que es la forma en la que el ser humano se traumatiza, porque los animales esto no lo viven así. Ellos viven esa energía, la descargan y ya, y salen adelante. Nosotros tenemos una experiencia y ya nos enganchamos con a ver si me va a volver a pasar, a ver qué es esto, porque es con una intensidad y una magnitud tan grande que quizás nunca antes hemos vivido que nos sobrepasa y nos colapsa. Pero esto tiene su principio. ¿Me dejas que te enseñe mis juguetes, Cristian? A Por ti y a favor, todos los que por nos... favor. Hoy he traído la escalera. Barrio Sésamo. Voy a contarte la ansiedad y el ataque de pánico con una escalera, la escalera de los bomberos. Fantástico. Y nuestro cerebro, esto está en la base de nuestro cráneo. Entonces aquí el tallo cerebral, nuestro sistema nervioso, que está construido por, bueno, pues todas esas terminaciones nerviosas, nuestro nervio vago, que es, justamente tiene este nombre, ¿no? Hay algunos que lo llaman el nervio paquirrín, nervio vago, porque vagabundea por todo el organismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que es el más largo. Así que no le habían podido poner otro nombre. Bueno, ¿qué sucede? Nuestro sistema nervioso se divide en dos ramas, la parasimpática, vagal ventral, y la vagal dorsal, y luego la simpática. Y te lo voy a explicar con la jirafa Camila, que la tenemos aquí. Esta va a ser... Camila somos todos cuando tenemos ansiedad. Entonces, cuando estamos en la parte de arriba de nuestro sistema nervioso, estamos en una actitud vagal ventral, yo lo llamo como el momento de conexión, estamos bien, podemos tener conversaciones tranquilas, oye, me siento equilibrado. Pero cuando empezamos a ver estímulos, aquello que ya nos pone un poquito como en alerta, un poquito como una situación de amenaza, de angustia, de no puedo salir, me ha contestado fulanito y no le puedo yo contestar lo que le contestaría porque me encancelan, me va a morder la lengua, me enveneno. Lo que sucede es que empezamos a bajar escalones de nuestro sistema nervioso, llegando a activar nuestro sistema nervioso simpático. Aquí nos ponemos en un estado de ay, lucha o huida. Pero si en ese momento de lucha o huida, de que estoy yo ahí nerviosa, ni lucho ni huyo, por lo que decimos, porque nos pondrían una denuncia, nos meterían en la cárcel, claro, la jirafa Camila ve al león y dice ¡qué bicho! Me voy corriendo, ¿no? Se salva. Y ya está. Fíjate, lo que hablábamos antes, esa energía que se acumula en el cuerpo, un animal la puede sacar corriendo, se puede enfrentar y pelear, es decir, no se lo queda dentro. Por eso los animales en libertad no se traumatizan, porque sacan esa parte suya como más reptiliana también, ¿no? Hay como más básica. Pero ¿qué sucede si yo en este estado ni puedo salir a luchar, ni a atacar, ni salir
pues sigo bajando escalones y de este estado simpático, que es el estado de alerta, bajo a un estado parasimpático vagodorsal, que es el momento de la desconexión, en el que aquí el animal ha visto que ni luchando ni huyendo baja escalones y se congela, se desmaya, está en un estado de congelamiento. ¿Para qué? Para que si viene la víctima en ese momento, o sea, el depredador en ese momento, la víctima en este caso, no va a sentir dolor si se lo come, o quizás el depredador se acerca y dice, bicho muerto, yo aquí, yo vengo a comer. Entonces se salva en ese estado de congelación. El ataque de pánico, ¿qué sería? Fíjate, estamos bien, tranquilos. Oye, es que estaba yo tan tranquila en el trabajo, sí que me empecé a notar un poquito de nervios, entonces empiezo yo a tener como esa activación, pero no hago nada, entonces sigo bajando al sótano de nuestro sistema nervioso y ahí es como empiezo a hacer todo ese despliegue de síntomas que a veces no son las más comunes, me puede llevar al desmayo. Pero el desmayo no es otra situación que nuestra carga alostática se ha visto sobrepasada y nuestro cerebro lo que hace es velar por nuestra supervivencia. Vemos una amenaza tan grande que lo que hago es apagarme. Entonces, en ese momento, yo lo que vivo es como una especie de disociación, ¿no? O de ese desmayo, despersonalización de realización que tiene que ver con esos estados, para no sentir tan intenso lo que está ocurriendo. En el medio natural, el animal sale de aquí con un temblor. Por eso yo siempre digo, si te pones a temblar, déjate temblar, porque es tu cuerpo encontrando la salida para no traumatizarse. Porque si nos ponemos a temblar y decimos, madre mía, que estoy temblando. No. Déjate temblar lo más grande, porque es el cuerpo encontrando la toma de salida de tu energía para que no se quede dentro. Un estado catatónico en el que viven los animales, tanatológico, en el que están ahí en estado casi como de muerte, salen de ahí, empiezan a temblar, si habéis visto los documentales de la televisión de los animalitos, y se va corriendo. Se va corriendo con su manada y dice simplemente, pues ya estoy aquí, estoy bien. No empieza a decir, lo que me ha pasado, que me venía el león así de frente que yo he dicho no puede salir de aquí, Camila, ¿qué haces? Y se desmayan, ¿no? No habla de lo que ha pasado, pero el ser humano empieza, madre mía, pues me he caído ahí en medio, qué vergüenza, empieza la connotación de lo emocional. En lugar de entender que ha sido nuestro sistema nervioso que ha respondido a una amenaza, a una señal, que a veces decimos, a ver, Saila, pero si yo estaba en la oficina tan tranquila. Tú sí, pero tu inconsciente ha visto señales, ha visto una cara, ha visto una expresión, ha escuchado un sonido, ha olido un aroma, algo que le conecta al cerebro, a nuestra mente, a nuestra centralita, con tantos bagajes, vivencias, experiencias que tenemos que no somos capaces de estar presente en todo lo que se detona, ¿no? ¡Fum! Y nos lleva aquí abajo, al sótano de nuestro vago dorsal. Esto lo vemos en personas que, por ejemplo, tienen fobia a las agujas, cuando van a hacerse una analítica y ¡fum!, se desmayan. ¿El desmayo qué sucede? Yo iba tan tranquilo, pero ya me he puesto nervioso, pero ya he visto la aguja y ¡fum!, me he desmayado. Porque en el desmayo es un me colapso ante el miedo de esa situación. Con lo cual, enfermera, aprovecha ahora que estoy desmayado, que no noto nada. Y luego ya cuando me despiertes, ya estoy aquí, pero ya me has hecho la analítica, ¿no? Tiene todo el sentido, Entonces, sí. esto es ciencia. ¿Qué sucede en el ataque de pánico? Hay tanta energía acumulada, tanto de que no he podido ni luchar, ni pelear, ni expresar quizás lo que yo pienso, lo que yo he vivido, como la interpretación que yo le hago, que empieza a ser demasiado. Es una forma en la que el cerebro dice, apagando aquí, todo, activando todo esto, y al final es como, se pasa. Obviamente nadie vive en pánico todo el tiempo, ni nadie vive en ansiedad todo el tiempo, porque eso sería agotador, ¿no? Porque estaríamos con tanta activación aquí que, bueno, quien lo vive con mucha intensidad, pues se contractura fácilmente el cuello, la espalda, nuestras cervicales, las piernas, el síndrome de piernas inquietas, ¿no? Es una forma de autorregularte. Personas que tienen estos movimientos, tics, que son una forma como de toda esa tensión y todo ese estrés, y una forma también de autorregulación, ¿no? Personas que están
hay un poco como lo más común que nos puede venir a la mente es como este rasgo autista, pero que hay personas que no tienen patología de todo este espectro autista, pero tienen así como un tocarse, un mecerse. Fíjate el cuerpo que sabio, lo que me está diciendo es, necesito calma, necesito contacto, necesito volver a regularme. ¿Para qué? Para volver a subir al estado de conexión y de calma. Así que es un poco como, esto es lo que yo les explico a los pacientes en consulta. Es importante conocer cómo funciona nuestra escalerita para saber en qué peldaño estoy y luego ya con lo que aprendemos en las sesiones volver a regularnos y volver arriba. Esto forma parte de la teoría polivagal de Stephen Porges. Bueno, como ya se ha podido evidenciar, aquí tenemos a Shaila también con su sistema didáctico teatral, que también es una máquina del teatro. Y lo podréis comprobar todos y todas también en sus redes sociales, donde, bueno, todo el valor que aporta siempre va teñido de humor, risas y teatralización, ¿no? Así como la veis. Aparte también en su libro Ansiedad, estoy hasta los huevos, que lo tengo por aquí, y también ahí refleja de una forma muy didáctica, muy fácil, muy comprensiva, muy simple, parte de estas explicaciones que Shaila nos está dando a entender. Hablando del humor, hemos hablado de suplementación, de sueño, hablamos de tantos aspectos. Entiendo que el humor y la risa es uno fundamental también. Pero fíjate que cuando estamos en un estado de diversión, humor, el miedo y el humor o sea, son como energías contrapuestas. Sí que existe la risa nerviosa, que es como, ¿no? O cuando tienes miedo, que a lo mejor estás como, pero que tengo miedo, pero normalmente una buena medicina para mí es el humor, ablanda el dolor, ¿no? Cuando ponemos risa, cuando podemos un poco como desidentificarnos de toda esa tensión y verlo desde fuera, ¿no? Que este miedo de, tengo miedo a desmayarme y que vengan los buitres y se me coman, ¿no? Como, pues vivimos en un momento, yo creo que si te caes en la calle, pues, oye, vas a pedir ayuda y alguien va a socorrerte, ¿no? Pero eso tiene que ver también con nuestro modelo de creencias, ¿no? De la vergüenza y demás. Entonces, el humor, cuando lo incorporamos y lo incluimos en la vida, que a mí me encanta, todo lo que tiene que ver con películas de risa, con monólogos, con lo que tú dices, el libro está escrito en clave de humor porque la ansiedad muchas veces se trata como tan tan estricto, tan duro, tan frío, tan oscuro, tan serio, que es como, oye, pero si le ponemos aquí una chispitilla de risa, que lo vamos a vivir con otra energía y para reírnos necesitamos estar aquí, porque esta es una técnica también vagal ventral, ¿no? El reírnos. Y pues para eso también están ejercicios de risoterapia, el que aunque no tengas ganas de reírte, pues a lo mejor empieces ¿no? Y de tanto jajaja, ¿qué tiene que ver? Con nuestra faringe, laringe, con todos estos nervios faciales que son los que conectan con nuestro parasimpático vagal ventral. Por todo eso, canciones que podemos cantar, tararear, el om, todo eso resuena con nuestro nervio vago, en concreto la parte vagal ventral, y por eso es eficaz hacer gárgaras, hacer muecas. Entonces la risa, cuando tú te ríes, estás y todo lo que es la parte del tronco está haciendo como un masajito interno. Incluso cuando hacemos esas risas profundas carcajadas con la A, con la E, con la I, la O, la U, con las vocales, en nuestro diafragma también notamos que nuestra respiración cambia, que se está ablandando. Todo eso son técnicas para trabajar nuestro nervio vago y la conexión con el vagal ventral. Así que lo recomiendo, por supuesto. Esta sería una buena receta, Cristian, le receto a usted que viene aquí al médico 3 horas de películas de risa, nada de telediarios, por Dios, eso te sube la tensión. Y luego también ir a un monólogo de vez en cuando. Y si no puede, se lo haga usted en casa, ¿no? Añado un aspecto a todo lo que estamos hablando, que es desde luego la piel con piel, el contacto físico, el abrazo. El abrazo a otros seres humanos, el percibir y recibir la energía, la calidez de otro ser humano, que cuánta gente está totalmente desconectada de poder brindar, sentir o recibir abrazos. Y por otra parte, también lo que se puede hacer uno mismo a sí mismo a nivel
técnicas autocompasivas, ¿qué aspectos sueles recomendar en tus consultas sobre compasión y autocompasión? Fíjate, la autocompasión la prescribiría de tal forma en la que empezamos a mirarnos en el mundo interno de lo que sentimos dentro. Porque el tocar y abrazar a otros tiene que ver con una construcción que si yo no he recibido, para mí va a ser violento, ¿no? Es como, venga, vamos a ponernos a abrazar. Es que a mí esto me genera mucha tensión, porque si yo no he recibido ese contacto, esta amabilidad, este expresar amor a nuestra piel, el órgano más grande de todo el cuerpo, lleno de terminaciones nerviosas, que eso es súper necesario para el desarrollo adecuado de nuestras estructuras internas cerebrales. Si yo eso no lo he vivido, de repente empujar a alguien a que incluso se abrace o se toque o que abrace a otros puede suponer ese desafío de lanzarlos al océano, como decíamos antes. Entonces, tiene que haber un empezar poco a poco. Y un empezar poco a poco, a veces, puede ser en ese imaginario interno de hacia esa sensación que yo tengo, ¿cómo es? Vamos a ponerle curiosidad, ¿no? Y espera que no te he sacado todos los juguetes. A ver. Me faltaba este. Ah. Mira, esto te lo cuento con estas matrioscas, estas que hay una dentro de otra. Ajá. Estas somos nosotros, ahora de adultos, yo con mis 44 años. Estoy aquí, en este momento vital, pero yo no nací ayer. Dentro de mí tengo un constructo interno múltiple, y eso es así, no quiere decir que tengamos un trastorno de identidad múltiple, ni mucho menos, pero estamos construidos de partes. Esto que hablamos de el ego, no, son partes del ego, que tenemos muchas. Está mi parte trabajadora, mi parte mamá, mi parte que se enfada, mi parte sensible. Somos un puzzle, como también podemos utilizar esta metáfora, ¿no? La de las matrioscas o la del puzzle. Entonces, hay partes internas dentro de mí que a lo mejor nunca han sido vistas, ni tenidas en cuenta, ni acariciadas, ni han sentido esa compasión. Entonces, el ir un poquito, capa por capa, viendo cuál es la parte esencial o nuclear que comenzó a construir que el contacto es peligroso, que el confiar es amenazante, es algo que yo he vivido. Entonces, de repente, yo hacer un movimiento rápido conmigo va a ser un desafío, pero poco a poco el ir acercándome va a ser beneficioso porque he pasado parte de mi vida distrayéndome, mirando fuera, trabajando, comprando, haciendo cosas y haciendo y produciendo y me estoy alejando de mi centro, de mi núcleo, como decíamos al inicio. Entonces, en ese empezar a mirar y reconocer, oye, que esta es una sensación, que es una parte de mí, y es un ejercicio autocompasivo, porque nuestro ser, nuestra energía divina, espiritual, sabia, maestra, está ahí a nuestra disposición, aunque no lo hayamos vivido de fuera. Esa es nuestra esencia, nuestra energía. Entonces, poco a poco ir mirándonos y decir, es que esto es lo que yo vivo, es lo que yo siento, y dándole un espacio, validando esas emociones, ya estoy haciendo un ejercicio autocompasivo. No requiere de tocarse, que obviamente si uno se da una ducha y es consciente de que está cuidando de su cuerpo, que es el templo que habitamos y con el que vamos de un sitio a otro, es nuestro vehículo, pues mejor que mejor. Pero a veces para llegar a ese punto, no, también es como este mirar hacia adentro y decir, vale, es que esto soy yo, esto es mío. Y puedo hacer también como este poquito a poco, de este es mi cuerpo, y empezar a notar, como decíamos antes, ¿no? Nacimos y vivimos con un cuerpo. Nuestras estructuras cerebrales se van desarrollando en el tiempo y lo más básico es nuestro cerebro reptiliano. Entonces es como, oye, empiezo a tocar, ¿qué siento? Se siente raro, ¿no? Vale, fíjate, no en esa rareza. ¿La rareza de qué? La rareza de lo no conocido, de lo extraño. Ir poco a poco, ir integrando, ¿no? ¿Y cómo se recibe cuando tú conectas con lo que te ha faltado, ¿no? En ese trabajo. Entonces, la compasión yo la trabajo más desde esa parte interna para luego ir como, ¿no? Capa a capa, poniendo ahí un poquito de esa corporalidad para luego ya poder estar en la relación social con otros de tal forma que tú ya estás contigo. No estás con otros para que te den, no estás con otros para que te vean, sino yo estoy conmigo, me lo doy desde dentro y ahora me relaciono con el otro para de alguna manera multiplicar mi sensación interna también, ¿no? Para sumarme y dejarme disfrutar de lo que el otro trae. Pero la compasión y la autocompasión
para mí son claves. En el trabajo de IFS, de Internal Family System, lo que vemos es esto, que el self tiene 8 características y una de ellas es esa compasión, la calma, el coraje también, ¿no? El cariño y el poder acompañar con esa curiosidad a lo que vivimos ya es un acto compasivo para mí muy potente. Pues mira, hemos acabado y hemos hablado de autocompasión y viene la última pregunta porque ya se nos acaba el tiempo. Y la última pregunta es, de nuevo, intentar entrar un poquitín en tu corazón y que nos cuentes, Shaila, ¿qué es lo que más amas en la vida? Lo que más amo son las conexiones con las personas que están conmigo. Lo cierto es que para mí la conexión es vida. Y cuando te sientes conectado con alguien, y para mí es importante porque fíjate, me doy cuenta que al principio te he dicho, no, este está al servicio. Yo estaba pensando y digo, por eso me he hecho psicóloga, ¿cómo va la cosa, no? Pero para mí la conexión es tan importante y a través de mi trabajo también siento que conecto, es clave para mí, el amor. Conexión con los tuyos y bueno, y yo estoy convencido que ese es tu gran don con el cual aprendo mucho de ti, sigo aprendiendo de ti ya desde hace tiempo y seguimos en marcha. Te agradecemos muchísimo tu presencia y tu sabiduría volcada aquí. Gracias por tanto valor, Shaila. Nos vemos muy pronto. Un placer, muchísimas gracias por este ratito que cuando nos ponemos a hablar no paramos y es que no pararía. Así que muchísimas gracias por invitarme a esta casita tuya en este ratito y poder conectar también con tu gente. Gracias, Shaila. Y gracias a todos y a todas. De nuevo, un podcast súper interesante y seguimos en De Tal Árbol, Tal Astilla. No olvides suscribirte. Hasta la próxima.